La década de 1980 a 1990 en Honduras. A esta década se le considera por muchos e históricamente como una década de crisis política, militar y económica de gran magnitud. Se le denomina la década perdida y marcada por una crisis centroamericana. Para que podamos entender un poco, vamos a definir el impacto principal en tres áreas específicas, como ser la economía, la política y la militarización. La creciente dependencia de la economía hondureña en la ayuda externa se vio agravada por una severa disminución en toda la región económica durante la década del 80. La inversión privada se desplomó en los años de 1980 y la fuga de capitales en ese año fue de $500 millones. Para empeorar las cosas, los precios del café cayeron en el mercado internacional en la década de 1980 y se mantuvo baja durante toda la década. Para que podamos estar más claros, respecto a los factores que afectaron la economía en Honduras en los años de 1980, vamos a dividirlos en factores internos y factores externos. En los factores internos, recordemos que recientemente Honduras venía sufriendo un embate natural en el año de 1974, afectando directamente por el huracán Fifi. El huracán Fifi hizo que Honduras retrocediera aproximadamente 10 años en el crecimiento económico, educativo y, en general, nacional. Por lo tanto, fue un factor que nos retrasó directamente para poder seguir creciendo económicamente ya para los años 80. Obviamente, eso derivó que las importaciones fuesen mayores que las exportaciones. Abonado a eso, debido a la situación política que hubo durante ese tiempo, se gestaron protestas, huelga y la poca gobernabilidad que hubo durante los periodos de política y los presidentes que gobernaron durante ese tiempo. Dentro de los factores externos, podemos encontrar la desigualdad social por problemas políticos en Centroamérica. También el apoyo externo se vio reducido para el país. Abonado a eso, una situación mundial como la Guerra Fría y, en general, la crisis económica de los países vecinos en Centroamérica. Honduras siempre se ha caracterizado por estar dirigido por gobernantes de dos partidos políticos, como lo son el Partido Liberal y el Partido Nacional. El año de 1980, el gobernante actual de Honduras era el señor y militar Policarpo Paz García, el cual convoca las elecciones generales para la integración de una Asamblea Nacional Constituyente el día 20 de abril de 1980. Instalada la Asamblea Nacional Constituyente del 20 de julio de 1980 en Tegucigalpa, recibe un voto de reconocimiento de la Asamblea Constituyente y es depositario de la presidencia. El año de 1982, el señor Roberto Suazo Córdoba, diputado por La Paz, en el año de 1965 a 1971, diputado y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente llevada a cabo en 1980 a 1981, fue el candidato presidencial por el Partido Liberal en las elecciones generales del 29 de noviembre de 1981. Fue electo presidente de la República para el periodo de 1982 a 1986. En el año de 1986, el presidente fue el señor José Simón Azcona Hoyo,
Miembro del Consejo Central Ejecutivo de 1977, ocupó la Secretaría de la Organización y la Propaganda de 1979, Secretario General del Consejo Central Ejecutivo de 1980 y 1982, Secretario de Estado de los Despachos de Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte. El señor José Simón Azcona organiza su propio movimiento político denominado Movimiento Liberal Azconista y en 1983 se lanza su propia candidatura presidencial, ganador en las elecciones generales de 1985. Entre los años de 80 a 84, miles de opositores, según algunas versiones, la cifra no se sabe con exactitud, desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte, conformados por los efectivos del ejército y la policía hondureña, bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los 60 y asesinado a principios del 89 por un grupo guerrillero. Recién en el año 1997, y a través de documentos declasificados por Washington, el Pentágono reconocía su participación en el entrenamiento del batallón hondureño 316, responsable de la mayor parte de esos asesinatos políticos. Fue entonces que se reveló que la CIA capacitó a oficiales de inteligencia del Ejército de Honduras en lo que ellos denominaban la explotación de los recursos humanos, un eufemismo que aludía a la interrogatoria y a la tortura. Durante esa época de sangre y muerte, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa era John Negroponte, quien representará los intereses diplomáticos de su país en Irak a partir del 30 de junio a la fecha. Debemos resumir que la década de los 80 se vio marcada por muchos cambios políticos, económicos y militares, y fue hasta finales de esta década donde se pudo establecer una estabilidad en el país. Honduras siempre se ha visto marcada por intereses políticos y gobernada por unos pocos. Como hondureños, debemos de ser conscientes, ver la historia como un método de aprendizaje para nuestros días venideros y, si es necesario, tomar acciones respecto al rumbo que lleva nuestro país.